Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinapsis y Sístole. Hoy vamos a dejar de lado los grandes movimientos voluntarios para enfocarnos en los verdaderos héroes silenciosos de tu cuerpo, los que controlan desde el flujo de tu sangre hasta la digestión de tu última comida. Hoy hablamos del músculo liso. A diferencia de sus primos rayados, el músculo esquelético y el cardíaco, el músculo liso es un maestro de la sutileza y la resistencia. No tiene sarcómeros perfectamente alineados, no hace movimientos rápidos ni potentes, pero tiene algo incluso más impresionante. Puede trabajar durante horas sin cansarse y lo hace sin que tú te tengas que pensar en ello. Mientras escuchas este episodio, tu intestino se mueve, tus arterias regulan la presión arterial y tu vejiga espera pacientemente el momento adecuado. Todo eso ocurre gracias a este músculo silencioso, constante y eficiente. Hoy vamos a entrar al interior de la célula para entender tres cosas clave. Cómo se contrae el músculo liso, por qué no se fatiga fácilmente y qué lo hace tan diferente del músculo que usas para mover los brazos o las piernas. Primero, una diferencia fundamental: el músculo liso no necesita una orden consciente. No le dices contráete, como cuando levantas una pesa. Él responde a hormonas o a cambios químicos en el medio interno o a señales del sistema nervioso autónomo, el mismo que controla funciones automáticas. Pero sin importar quién dé la orden, el mensaje dentro de la célula siempre llega en el mismo idioma: el calcio. Todo comienza cuando un estímulo abre los canales de calcio en la membrana celular. Ese calcio puede entrar desde el exterior de la célula o liberarse desde un almacén interno llamado retículo sarcoplásmico. Cuando el calcio aumenta dentro de la célula, la contracción está a punto de comenzar. Y aquí aparece una diferencia clave con el músculo esquelético. En el músculo liso no existe la troponina. En lugar de usar ese sistema, el músculo liso tiene un plan completamente distinto. El calcio se une a una proteína llamada calmodulina. Esta proteína actúa como un sensor, detecta el calcio y avisa que es momento de trabajar. El complejo calcio-calmodulina activa una enzima muy importante llamada quinasa de la cadena ligera de la miosina. Esta enzima enciende la miosina mediante un proceso llamado fosforilización, y solo cuando la miosina está activada puede unirse a la actina y generar contracción. Es decir, en el músculo liso, la contracción se controla activando la miosina, no moviendo la actina como ocurre en el músculo esquelético. Ahora, ¿por qué este músculo no se cansa? Aquí aparece uno de sus grandes trucos: el estado latch. En este estado, la miosina permanece unida a la actina durante mucho tiempo, aunque el nivel del calcio disminuya. Y aunque se consuma muy poco ATP, esto permite que el músculo liso mantenga una contracción prolongada, con un gasto mínimo de energía. Por eso los vasos sanguíneos pueden mantenerse contraídos todo el día. El intestino puede moverse lentamente y el útero puede sostener contracciones prolongadas. No necesita velocidad, necesita resistencia. Y esa es la esencia del músculo liso: lento, eficiente, silencioso,
pero absolutamente indispensable para toda la vida. Bueno, ¿verdad? Agregando un poco a lo que nuestro compañero acaba de darnos a entender sobre la contracción del músculo liso, la contracción y relajación del músculo liso, pues tenemos que una vez que el calcio inunda la célula, no actúa sola. Este calcio busca su pareja ideal, en otras palabras. Esta pareja ideal sería una proteína llamada calmodulina. ¿Qué pasa con esto? Viene calcio y le dice, hola calmodulina, vamos a poner algo en marcha. Imaginemos esto. Viene calcio y le dice esto a la calmodulina. ¿Qué pasa? La calmodulina le viene y le dice que formen un complejo calcio-calmodulina. Y eso es lo que activa la MLCK. Esta enzima, la quinasa de la cadena ligera de miosina, es la encargada de iniciar la contracción. O sea, sin calcio no hay acción. Esto hay que nosotros tomarlo en cuenta desde el inicio de todo el proceso. Una vez no hay calcio, no vamos a poder empezar absolutamente nada. El calcio es muy primordial en estos procesos. También tenemos que sin la calmodulina no hay activación. O sea, puede haber calcio, pero si no hay calmodulina, lo que pasa es de que no hay una activación. Con esto, ¿a qué nos damos a entender? Que el calcio necesita sí o sí a la calmodulina para que haya una activación, al igual que la acción. Como dije anteriormente, sin calcio no hay acción y sin calmodulina no hay activación. Bueno, agregándole un poco más del tema, tenemos la MLCK. Pues esta le da a la miosina un empujón de energía. Añade un grupo de fosfato usando el ATP. Ahora, la misma miosina está lista para unirse a la actina. Pero aquí ocurre algo muy interesante. Con muy interesante me refiero a que el músculo liso no tiene estrías ordenadas. Y esto, la verdad, que es muy importante de saberlo. Porque como sabemos, el músculo estriado y el músculo liso son muy iguales y lo único que lo diferencian son las estrías. Bueno, también tenemos que los filamentos están dispuestos en diagonal formando una red. Y esto pasa cuando la miosina tira la actina y la célula solo se acorta. ¿Con qué me voy a entender con esto? Solo se arruga, tipo así como un acordeón. Eso es lo que pasa con la célula. Ahora, recapitulando un poco de todo lo que dije, recuerden que sin calcio no puede haber una acción. ¿Por qué? Porque la camaldulina ocupa el calcio para que sea activada. Esto es lo primordial y lo más importante sobre la contracción y la relajación del músculo liso. También tenemos que saber sobre el MLSK, que cuando este le da a la miosina un empujón de energía, eso añade un gran grupo de fosfato usando el ATP. Pero bueno, ahorita los dejamos con el siguiente compañero, el cual les va a explicar un poco más sobre el tema. Muchas gracias. Solo recuerden que yo les hablé sobre la cita química de la activación y el abrazo de la contracción. ¿Qué me voy a entender con eso? La cita química, recuerden de que el calcio, la pareja ideal del calcio es la camaldulina. Y el abrazo de la contracción es cuando la célula tiene miosina y este le tira actina y la célula se acorta. Y esto hace de que quede como un acordeón. Gracias. La resistencia silenciosa del músculo liso es una de las cosas más impresionantes. Esa capacidad para mantenerse contraído durante largos periodos de tiempo, incluso durante días u horas, sin fatigarse y sin requerir grandes cantidades de energía. Este tipo de músculo pues no trabaja en base a contracciones rápidas y breves, sino que está diseñado para ejercer una tensión constante y sostenida. Esto es muy fundamental para el funcionamiento normal
del organismo. Pensemos, por ejemplo, en arterias y arteriolas, que deben mantenerse parcialmente contraídas durante todo el día para conservar una presión arterial adecuada. Es gracias a esta contracción sostenida que la sangre puede fluir de manera continua hacia el cerebro, los riñones y el resto de los órganos vitales. Otro clarísimo ejemplo de esto es el útero durante el embarazo. El músculo liso uterino es capaz de mantenerse en un estado de tensión prolongado durante meses, adaptándose al crecimiento del feto y preparándose en el momento adecuado para generar contracciones más intensas durante el parto. Todo esto es posible gracias a un mecanismo fisiológico que es único, llamado mecanismo de cerrojo. En este mecanismo, las proteínas contráctiles, que son la miosina y la actina, permanecen unidas durante un tiempo prolongado. Sin embargo, a diferencia de otros tipos de músculo, estas uniones se mantienen con un gasto mínimo de ATP. Esto significa pues que el músculo liso puede generar una fuerza constante sin agotarse, utilizando la energía de forma extremadamente eficiente. Un sistema muy eficiente, menos consumo energético, mayor duración y control preciso de la contracción. Ahora bien, ¿qué pasa? Así como se contrae el músculo, tiene que relajarse. En cuanto a esto, pues tiene que ocurrir cuando lo necesita. La relajación no va a ocurrir de una manera automática, sino pues que depende de una serie de procesos celulares muy específicos. Para que el músculo liso se relaje, deben ocurrir dos eventos fundamentales. Primero, es necesario que el calcio salga del interior de la célula muscular lisa. El calcio es el principal responsable de iniciar y mantener la contracción, por lo que su disminución marca el inicio de la relajación. Este calcio es expulsado del citoplasma mediante bombas especializadas que lo transportan hacia el exterior de la célula o lo almacenan nuevamente en el retículo sarcoplásmico. A medida que la concentración de calcio disminuye, la señal contráctil se debilita. Y segundo, pues entra en acción una enzima clave llamada miosina fosfatasa. Esta enzima pues se encarga de retirar el grupo fosfato de la miosina, un paso que es muy esencial para que la miosina pues pierda su capacidad de formar puentes fuertes con la actina. Cuando la miosina se desfosforila, los puentes actina-miosina comienzan a liberarse lentamente. No es un proceso pues brusco, sino más bien progresivo, lo cual permite una relajación suave y controlada del músculo, básicamente diciéndole a la actina que su turno ya acabó. Y pues bien, si bien es cierto, el músculo liso trabaja en silencio, sin que seamos conscientes de su actividad y sin que podamos controlarlo de una manera voluntaria. Aún así, pues es indispensable para la vida. Está presente en el sistema digestivo, desplazando el alimento a lo largo del tubo digestivo, en los vasos sanguíneos, regulando el flujo y la presión, en las vías respiratorias, ajustando el paso del aire, y en numerosos órganos internos que dependen de su acción constante. La capacidad de contraerse de forma eficiente, mantenerse activo durante largos periodos y relajarse cuando es necesario, permite que nuestro organismo pues conserve un equilibrio interno, también conocido como homeostasis. Entender cómo funciona el músculo liso es comprender una de las fuerzas más constantes, silenciosas y sofisticadas del cuerpo humano. Muchas gracias. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, el filamento delgado que es la actina y el filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio,
que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo, después se vuelve a activar la cabeza de miosina, el ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión. La tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción.